Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. Entre incienso y fuego. El misterio de los dos altares. En el vasto escenario del antiguo tabernáculo y posteriormente en los muros sagrados del templo, el aroma del incienso se alzaba con elegancia, desplegando ante la humanidad un misterio espiritual inefable. Dos altares, el interior y el exterior, se proyectaban como las manos extendidas de un gran símbolo divino que cobijaba al pueblo, orquestando la danza entre la intención más íntima y la acción más tangible. El Zohar, en el capítulo 11 de la sección Tesab, devela con palabras sutiles los secretos que subyacen a esta dualidad, mientras distintos sabios, como Rabí Abba, Rabí Yossi, Rabí Ajá y Rabí Shimón, trenzan sus argumentos para revelar la esencia unificadora de estos dos pilares del servicio sagrado. El incienso y el susurro de la fe. En los pasajes del Zohar, el altar de oro, ubicado en lo más profundo del santuario, adquiere una cualidad casi etérea. Allí, la quema del incienso, Ketoret, simboliza la plegaria elevada, una conexión en la que ni el fuego ni el humo se limitan a lo denso y terrenal. Es un susurro que asciende, etéreo y delicado, uniendo lo humano y lo divino en el lazo misterioso de la fe. En la tradición rabínica se ha dicho que el incienso posee un poder singular, pacifica los juicios y transmuta la severidad en misericordia. El Talmud, en el Tratado Keritot, describe meticulosamente la composición de las 11 especias del Ketoret, subrayando que incluso la más amarga de ellas puede, cuando se mezcla adecuadamente, generar un aroma capaz de aplacar la ira. De igual modo, en la vida humana, la aflicción y la contrariedad, si se integran con la debida intención y humildad, pueden elevarse hacia la gracia. Este altar interior, según enfatiza el Zohar, se asocia con la voz apacible y delicada, la Kol de Mamad Ka, aquella misma que el profeta Elías escuchó tras el estruendo de vientos y terremotos. Allí estaba la presencia divina, no en lo ruidoso y aparatoso, sino en lo íntimo, casi inaudible. Quien cultiva ese espacio interior, esa devoción silenciosa y profunda, descubre que la fe se nutre de pequeños actos discretos, de oraciones susurradas, de anhelos sinceros por acercarse a la fuente de toda vida. El fuego y la acción que transforma. El altar de bronce, por el contrario, vibra en la dimensión de lo visible y concreto. Lo rodea el calor de la hoguera perpetua, las brasas vivas alimentadas por la leña y la sangre de los sacrificios que, según la ley, han de ser ofrecidos con meticuloso cuidado. El Talmud, en Sebahim y Menajot, describe con detalle cada paso del proceso sacrificial, recordándonos que la trascendencia no se halla solo en la plegaria del corazón, sino también en la acción y el compromiso. Allí, el hombre deposita simbólicamente su propia inclinación animal, aquella parte que lo sumerge en deseos primarios, y la convierte en un acto de consagración. El fuego del altar exterior consume lo mundano y lo eleva a una dimensión superior. Del mismo modo, cada acción que ejecutamos con conciencia devota puede encender una chispa de luz divina en nuestros quehaceres cotidianos. Los sabios del Zohar evocan la imagen del arcángel Miguel, quien, en las alturas, ofrenda los méritos y plegarias de Israel a la presencia divina. Se establece así un espejo perfecto, mientras el sacerdote, abajo, enciende y atiende el altar exterior, Miguel, arriba, aboga por la bondad y la misericordia, uniendo ambas realidades, celestial y terrena, en un único movimiento de ascenso. El debate y la reconciliación. La discusión acerca de si existen dos altares independientes o uno solo con dos facetas refleja, de manera simbólica, las distintas miradas en torno a la naturaleza dual de la fe.
Rabbi Aha sugiere que en realidad es un solo altar, que según el momento se viste de juicio o de bondad, se interna o se expande. Sin embargo, Rabbi Shimon concluye que los dos altares son reales y se necesitan el uno al otro. El altar interior se yergue sobre el exterior, sosteniéndose y completándose mutuamente. Es un recordatorio de que la dimensión espiritual interna jamás puede subsistir sin materializarse en actos de justicia, caridad y cumplimiento de los preceptos. Al mismo tiempo, la mera acción sin la conciencia profunda que la nutra, se diluye en la inercia o la vanidad. La protección del pacto y la defensa de la santidad. El Zohar vincula también estos altares con la defensa del Brit Milá, el pacto de la circuncisión, ante el ataque de Amalek, símbolo de las fuerzas negativas que buscan arrancar la señal sagrada de Israel. El altar se alza entonces como una espada, un estandarte que venga la fidelidad del pueblo. En la lectura mística, el lugar de la ofrenda no es solo un espacio de sacrificio, sino también un defensor del vínculo divino que se encarna en cada vida humana. Así, la perseverancia en los valores y la pureza de corazón se revelan como poderosas armas frente a la duda y la discordia. Unificando lo interno y lo externo, la enseñanza esencial. La gran lección que emana de este capítulo del Zohar es que los dos altares, aparentemente separados y ubicados en recintos distintos, están unidos de manera inextricable. El altar interior, silencioso y envuelto en la fragancia del incienso, se asemeja a la intención, la fe y la profundidad del espíritu, mientras que el altar exterior, bañado en las llamas del sacrificio, recuerda la importancia de la acción concreta que transforma lo ordinario en santo. Reflexión final. Contemplamos, pues, el sendero que se traza al equilibrar un corazón en llamas por la fe con unas manos dispuestas a obrar en el mundo. El santuario de nuestra vida está conformado por dos ámbitos, la plegaria íntima y la entrega exterior. Si carecemos de la fuerza interna, perdemos el sentido del por qué actuamos. Si, por otro lado, nunca manifestamos nuestro compromiso en gestos tangibles, nuestra fe se marchita en la abstracción. No son dos caminos, sino uno entrelazado en cada aliento de la existencia, elevar lo que somos y lo que hacemos hasta que el incienso de la devoción se encienda en nuestros pensamientos y, a la vez, el fuego del servicio ilumine nuestras calles y comunidades. Cuando ambas dimensiones se funden, el alma humana se convierte en un templo viviente y un altar en sí misma, un recinto donde el Creador deposita su presencia y donde la llama nunca deja de arder. Es en ese instante, en el sosiego del incienso interior y en el trabajo ferviente del altar exterior, que descubrimos la posibilidad de trascender nuestras limitaciones y ofrecer el don más puro. La unidad de la conciencia y la acción ante los ojos del Eterno.